Se burló de la fe de su esposa, dijo que Jesús era una invención de la mente humana, se rió de los servicios, las alabanzas, las oraciones, pero todo cambió cuando el dolor tocó a la puerta y no hubo otra salida. Esta historia es para quienes dudan y para quienes creen, pero están a punto de rendirse. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita, porque historias como estas pueden reavivar tu fe. Fernando era un hombre práctico y racional, lleno de certezas. Para él, Dios era solo un mito cómodo inventado por quienes no sabían cómo afrontar la vida. Su esposa, Carolina, era todo lo contrario, firme en su fe, activa en la iglesia y una intercesora dedicada. Durante años oró por él, incluso cuando Fernando la ridiculizaba por ello. Las discusiones eran constantes, especialmente cuando ella insistía en llevar a sus hijos a la iglesia. Para Fernando, esto era adoctrinamiento con fantasía. Pero Carolina persistió. Sabía que Jesús podía tocar hasta el corazón más endurecido. Simplemente no imaginaba que este toque llegaría de la manera más dolorosa. Una tarde cualquiera, Fernando regresó del trabajo con un dolor agudo en el estómago. Durante los días siguientes, el dolor empeoró. Consultó con médicos y se sometió a pruebas, hasta que llegó el diagnóstico, un tumor avanzado en el páncreas. Las posibilidades de curación eran escasas. Por primera vez, Fernando sintió miedo, el tipo de miedo que ni el dinero, ni la lógica, ni la ciencia podían resolver. Carolina, con los ojos llenos de lágrimas, le tomó la mano y le dijo: «Ahora más que nunca necesitas a Jesús». Pero Fernando se apartó. Prefería afrontar la muerte con orgullo que arrodillarse ante un Dios que siempre había rechazado. Durante semanas, Fernando se sometió a quimioterapia. Su cuerpo se consumía, su alma también. Veía a su esposa orar día y noche y aún así no mejoraba. A veces se preguntaba en silencio: si este Dios existe, ¿por qué no hace nada? Pero en el fondo, la duda ya empezaba a carcomer su incredulidad. Un día, solo en el hospital, vio entrar a un hombre en la habitación. Era un anciano con una Biblia en la mano. El desconocido lo miró y le dijo: «Jesús te ama, aunque nunca hayas creído. Está esperando que le pidas ayuda». Fernando se quedó atónito. ¿Cómo lo sabía ese hombre? Esa noche, por primera vez, Fernando oró. No fue una oración bonita ni elaborada. Fue una oración llena de ira, miedo y dolor. Dijo: «Si el Señor realmente existe, muéstramelo, ayúdame, porque ya no puedo más». Y entonces algo sucedió. Durmió como no había dormido en semanas. Soñó con una luz intensa, un abrazo cálido y alguien que le decía: «Aún no ha terminado». Al día siguiente, las pruebas mostraron una ligera mejoría. Los médicos no lo comprendieron. Carolina lloró y dijo: «Te escuchó». Fernando no dijo nada, pero algo dentro de él había cambiado y ya no podía negarlo. En los días siguientes, Fernando empezó a escuchar cánticos de alabanza, no por elección propia, sino porque Carolina los tocaba en el hospital. Al principio, simplemente los toleraba. Luego, empezó a prestar atención a la letra. Una de ellas decía: «Aunque no lo merecía, tu gracia me alcanzó». Esto lo impactó profundamente. Sabía que nunca había merecido nada de Dios, pero ahora se sentía conmovido por algo inexplicable. Empezó a leer la Biblia con Carolina. Empezó a orar con timidez y, lo más importante, empezó a dar gracias por cada pequeño paso adelante. La fe que antes había despreciado se convirtió ahora en la única base sólida que le quedaba. Las citas médicas continuaron, y con cada nuevo examen los médicos se sorprendían aún más. El tumor había dejado de crecer. Días después comenzó a reducirse.
para la profesión médica seguía siendo un misterio, pero Carolina lo sabía y ahora Fernando también. Era Jesús. Aquel a quien había negado toda su vida, ahora lo llevaba de la mano. Y lo que es más, lo transformaba por dentro y por fuera. El hombre escéptico y arrogante se estaba convirtiendo en un esposo amoroso, un padre más presente y un hombre destrozado. Aún no era perfecto, pero era nuevo. El mayor milagro, después de todo, no estaba en el cuerpo, estaba en el alma. Finalmente, Fernando recibió el alta. Regresó a casa más delgado, pero con los ojos llenos de luz. En su primera semana fuera del hospital, asistió a la iglesia con Carolina por primera vez sin quejarse. Al final del servicio, pidió el micrófono y dijo: pasé mi vida negando a Jesús, pero Él nunca me negó, me salvó cuando ya no creía en mí mismo. Toda la iglesia lloró. Su testimonio comenzó a extenderse. Amigos, compañeros de trabajo, familiares, todos estaban conmocionados. ¿Cómo alguien tan escéptico se había rendido? Pero allí estaba Fernando, vivo, por dentro y por fuera. Fernando comenzó a usar su historia para ayudar a otros que enfrentaban enfermedades o dudas. Visitó hospitales, aconsejó a familias, dio charlas en iglesias y siempre decía lo mismo: tuve que casi morir para entender que Jesús siempre estuvo vivo. Su vida ahora tenía un nuevo significado. Ya no se trataba de vivir bien, sino de vivir con propósito. Cada respiro era un regalo, cada paso un testimonio, y la fe que antes había despreciado, ahora era su mayor tesoro. El cáncer estaba remitiendo, pero aunque no hubiera remitido, él sabía que ya era salvo, porque Jesús no espera la perfección. Responde a quienes claman, incluso en medio del dolor, el orgullo y la incredulidad. Fernando se liberó del cáncer, sí, pero sobre todo se liberó de sí mismo, libre de la prisión de la duda, el miedo y el pecado. Si tú también tienes a alguien en tu vida que aún no cree, no te rindas, sigue orando, sigue creyendo, porque el Dios que transformó a Fernando sigue obrando milagros. Si esta historia te conmovió,